identidad, la conciencia y el agua viva. Eso es lo que vamos a pasar a ver en qué consiste cada una de estas tres cosas. Empezamos por la identidad. De entrada podemos preguntarnos qué es lo que nos hace ser nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos hace ser María, Laura, Carmita, Marianita? ¿Qué es lo que me hace ser a mí? Eso, y no otra persona, y no Teresa, y no Juana. ¿Qué es? Ciertamente hay cualidades que nos dan identidad. Por ejemplo, el color de la piel, nuestro género, incluso nuestra profesión. Pero no somos solo eso. No somos solo eso. Sin embargo, lo que nos hace únicos en la vida son esas fuerzas en nuestro interior. Eso es lo que nos hace únicos. Esas fuerzas en nuestro interior que nos hacen capaces de soportar los peores momentos de la vida. Esas fuerzas no son las mismas para todos. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cuáles son esas fuerzas que a cada uno de nosotros nos hace ser nosotros? José, Laura, Carmen, Isabel, ¿qué es lo que me hace ser? A esas fuerzas lo vamos a llamar deseos. La persona deberá poner mucha atención a la fuerza que tienen los deseos más profundos que albergan en nuestro manantial. Hay niveles de deseos, los más profundos hablan de lo que de verdad puedo ser yo. Pasamos ahora al grado, a la conciencia, que es otra parte de lo que alberga en nuestro corazón, de esa parte buena, de ese pozo. Hemos visto la identidad y ahora pasamos a ver la conciencia, que es el sensor del corazón. En nuestro manantial también encontramos la conciencia. La conciencia no son normas. A veces nosotros le damos normas, le decimos cómo se tiene que hacer, le decimos qué está mal y qué está bien, pero lo ideal sería que nosotros le vayamos haciendo caer en la cuenta por qué esa cosa está mal o por qué no debió hacer. Y eso se logra a través de las preguntas. A veces nosotros vemos que una hermana no se levantó a la oración y ya nosotros automáticamente juzgamos, ¿sí? Pero nosotros no preguntamos, juzgamos. Y bueno, de pronto esta hermana pues estuvo enferma, o de pronto le dio pereza. Entonces, la idea para que pueda tomar conciencia sería de hacerle pregunta acerca de la pereza y de lo que ella libremente profesó y de su vocación. Entonces, no decirle que está mal, no decirle que tenga una conciencia que es profesa o que es religiosa y que se metió a esto para madrugar, para la oración, sino que a través de preguntas ella misma vaya encontrando la respuesta, vaya ahondando en su grado de conciencia. Porque de nada sirve solamente decir o imponer normas o imponer reglas, porque entonces nos convertimos como el juez y el policía. Hay que hacerles caer en la cuenta de lo que han prometido y de lo que ellos quieren vivir o queremos vivir. Si solamente le imponemos reglas, van a hacer eso que le hemos impuesto cuando estemos, mientras viva con nosotros, mientras esté en nuestro trabajo, mientras le veamos. Y ya no está, o ya no le vemos, entonces comienza esa persona a hacer otras cosas, otros deseos que lleven al corazón. Por eso,
La identidad, lo que nos hace ser nosotros mismos, son los deseos más hondos. Y esos deseos hay que discernirlos, hay que conocerlos. Porque aquellos deseos más hondos es lo que nos genera nuestra identidad. La conciencia se entiende como la voz de nuestro manantial. Decíamos anteriormente que para discernir era necesario purificar y afinar el oído para escuchar la voz de la conciencia. Si vamos a discernir desde el plano humano o la voz de Dios desde el plano espiritual, la conciencia me dice dos cosas: quién soy y qué debo hacer. Dicho de otro modo, la conciencia me dice en un primer momento: esto te da vida, esto te la quita, esto te hace bien, esto te hace mal. Y después, la conciencia nos dice: esto tienes que hacer, esto no lo puedes hacer. Dado que la conciencia me dice a través de la voz de lo que debo hacer, entonces tengo que tener presente los deseos que se encuentran en mi manantial. A continuación vamos a pasar a explicar lo que son los deseos. Los deseos son sensaciones poderosas que impulsan nuestras acciones más allá donde nos imaginamos. Los deseos mueven a la persona y moviliza la historia. Cabarrús propone dejar brotar los deseos, pero los deseos más profundos del hombre, que deben terminar, según Cabarrús, en llegar a ser persona en plenitud y una persona solidaria con los demás. La plenitud de la vida está enmarcada en la solidaridad que tiene que ver con la búsqueda de la vida y de la felicidad. En definitiva, la solidaridad solo se da en el compartir. El amor es nuestra batalla de toda la vida. El agua del pozo es para los demás. Lo interesante sería unir la conciencia a los deseos de tal manera que tenga una coherencia entre lo que soy y tengo que hacer. Ahora, como ayer les decía, solamente por el hecho de ser seres humanos tenemos conciencia. Conciencia de quién soy y conciencia de qué debo hacer. Pero la conciencia se tiene que ir formando. Por esa razón, nosotros tenemos una formación de la conciencia distorsionada. O en la conciencia pensamos una cosa, identificamos una cosa, pero cuando ya tengo que elegir, ya tengo que hacer, no siempre le hago caso a mi conciencia, sino a otros deseos que me alejan de mi objetivo, de mi finalidad. Por esa razón, la conciencia, que es la identidad, tiene que estar en sintonía con los deseos, lo que yo soy y lo que yo quiero hacer. Entonces, vamos ahora a pasar a mirar cómo se puede formar la conciencia. Lo primero, dice Cabarrús, que se debe hacer que brote la conciencia. Lo primero, brotar la conciencia. Es decir, que emerja, para que no vivamos o hagamos las cosas de forma impositiva. Cuando decimos que se necesita que brote la conciencia, nos estamos refiriendo a escuchar su voz y no otras voces externas que nos dicen lo que debemos hacer. Es una tarea autoformativa que solamente nosotros podemos hacer, nadie más. La primera cosa, hacer brotar la conciencia, es decir, hacerle pensar, hacerle caer en la cuenta, no que nosotros le demos las soluciones,
No que nosotros digamos solamente la equivocación, sino los pasos que Él hizo por los que se equivocó. El segundo paso para la formación de la conciencia es que una vez que emerja la conciencia, entonces allí sí se debe formar. Pero en lo que se debe formar la conciencia es en los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellos objetivos que cuando lo logramos nos realizan en lo más profundo de lo que somos. Los valores son medibles. Por el mismo hecho de ser valor se puede evaluar, se pueden medir resultados. Entre los valores a formar urgentemente encontramos la tolerancia, la justicia, la solidaridad, entre otros. La formación de la conciencia en los valores no debe partir de valores individuales o de grupo étnico, de una denominación o de una comunidad religiosa, sino que debe empezar abriéndose a experiencias con contenido de preocupación universal. Y desde allí se podrá descender a valores específicos. Esto es importante para las comunidades religiosas, para las instituciones. Y es que a veces, cuando empezamos a una comunidad religiosa, una institución, uno encuentra unos valores que son propios de la comunidad religiosa. Pero a veces nos cuesta mucho que acoja este valor y le repetimos y le enseñamos y le educamos para que pueda poseer ese valor, que tenga como hábito de vida ese valor, pero es difícil y deberíamos tener en cuenta de que si con unos valores más universales no fue capaz de aprender esos valores, pues menos va a aprender unos valores de una institución o de un sector más específico. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la oración. Antes yo no estaba, cuando estaba en el mundo, cuando estaba afuera, yo no tenía ese hábito, ese valor de la oración. Pues yo voy a una comunidad, ingreso, y me dicen que la oración es un valor fundamental para la vida, para nuestra vocación. Pero si afuera yo no experimenté ese valor, pues menos acá adentro. Entonces, lo que yo tendría que hacer es formarle poco a poco, haciéndole que da cuenta de que ese valor para los cristianos es un valor universal. No puede vivir un cristiano sin oración, y no se debe solamente a una comunidad. Y luego ya viene el tipo de oración desde el carisma, que es ya una parte, pero lo general es la oración. La formación de la conciencia en los valores no puede partir de valores individuales. Los valores no se forman en una aula de clases o en una materia de ética. El lugar donde se forman los valores es en el aula de la vida, del campo de las experiencias. Especialmente los valores se forman en el contacto con el dolor del mundo. El valor de la solidaridad. Pero si yo he tenido todo en mi casa, no he aprendido ese valor de la solidaridad porque lo he tenido todo. No he pasado hambre, no he pasado necesidades. Entonces no tengo adquirido ese valor de la solidaridad. Entonces poco a poco hay que primero ayudarlos a formar en valores universales: la solidaridad, el respeto, la puntualidad. Y de ahí entonces se va insistiendo ya para un carisma, una institución, una comunidad.
Tal vez nos salte a la pregunta, ¿por qué el dolor? Porque de esta manera el dolor nos afecta, quizá nos marca y nos hace crecer en la conciencia. Desde Ignacio de Loyola se puede decir que formar es experimentar. ¿Qué más necesito para la formación de la conciencia? La tercera, la necesidad de un acompañante. En el nivel del contacto, de la experiencia, necesitamos de alguien que nos acompañe de cerca. Y esto es necesario por dos cosas. Lo primero, porque esos golpes que hemos vivido ante la desilusión, ante la impotencia, ante el hambre, ante la violencia, nos permiten recuperar e interiorizar e interpretar esos acontecimientos para sacar algo bueno. A veces solos en el dolor nos quedamos viendo solamente el dolor, el sufrimiento. No necesitamos de alguien de fuera que nos ayude a ver más allá. José María Castillo decía que una crisis más mal resuelta es un valor perdido. José María Castillo, teólogo español, en un libro que se llama El seguimiento de Jesús, hablaba de las crisis y él decía que una crisis mal resuelta es un valor perdido, porque las crisis son oportunidades para crecer. Y entonces, si yo no aprovecho ese momento y la evado, pues más adelante va a venir con más fuerza y quizá no esté preparado y va a arruinar mi vida. Y si no puedo enfrentar esa crisis, entonces viene o deberíamos tener un acompañante para que nos ayude en medio de esa tormenta, en medio de esa oscuridad, a ver más allá de la oscuridad, del miedo, de la crisis. Entonces, una crisis es una oportunidad para crecer, para adquirir un valor, para adquirir un hábito de vida. Lo segundo, por lo que es importante el acompañante, es porque nos ayudará a retomar la alegría y mirar más allá donde no ven nuestros ojos. Podemos decir que la formación de la conciencia no es nada fácil, dado que no consiste en acomodarse a la mentalidad del mundo, sino transformar, es decir, nadar contra corriente. ¿Por qué le mataron a Jesús? Por su coherencia, porque no vivió su conciencia. Él tenía que haber dicho, yo no soy el Hijo de Dios, y no le mataron. Pero él nadó contra corriente, y es que esa era su identidad. Yo no puedo negar mi identidad de Hijo de Dios. Yo no puedo negar, en el caso de Jesús, la identidad del Cristo, del Salvador, del que estaba junto a Dios y ahora está junto al hombre en este mundo. No puedo negar. Y si me tienen que matar, pues me mato. Por eso murió Jesús. Entonces, formar la conciencia no es fácil, porque es ir contra corriente. Para poder comprender un poco más, quisiera traer el ejemplo del salmón, quien nada en contra corriente en búsqueda del manantial donde ha nacido para reproducirse. Es curioso este pez, estuve investigando, y es un pez que puede vivir en los dos tipos de agua, dulce y salada. Y este pez nace en los manantiales de agua dulce, pero luego se va al mar, desemboca estos ríos en el mar y está en el mar y vive una temporada, pero hay un momento en que ya para reproducirse tienen que volver al lugar de origen, si no, no se reproduce.
dice acerca del salmón que no es fácil volver, porque durante el trayecto de ascensión por el río tienen que ir sorteando los remolinos de agua, las rocas más grandes, osos y otros depredadores, los árboles que haya en mitad del río, la contaminación por envases y plásticos, y todo ello a contracorriente. Todos estos obstáculos provocan un mal estado en el cuerpo de los salmones, que hacen que su aspecto se vuelva deteriorado, comparado a cuando vivían en los mares. En los mares, con el color salmón, pero como tienen que regresar si quieren reproducirse al lugar de origen donde nacieron, entonces ese trayecto es nadar contracorriente, porque tienen que volver. ¿Sí? El agua pues bajaba y lo llevó al mar, ahora es nadar contracorriente. Los salmones no vuelven solos, vuelven acompañados, y en tramos altos lo hacen solos. En el discernimiento es importante un grupo de apoyo, una comunidad, un acompañante que nos ayude a identificarnos con los valores. En esto consiste el discernimiento, en volver al manantial del pozo donde está la verdad de nuestra vida. Volviendo a la formación de valores, tenemos que tener presente que formar en valores es un proceso. Los valores se forman por la repetición de hábitos, creados por repeticiones de actos, pero nacidos de experiencias de intereses y de cariño. Nacidos de experiencias de intereses y de cariño. Como por ejemplo, los jóvenes, si uno le dice, oiga, si ellos tuvieran que elegir entre un partido de fútbol e ir a la misa, ¿cuál elegirían? ¿Por qué? Porque hay un interés, hay un cariño, porque a mí me interesa el deporte, me gusta. Y entonces, ¿cómo hacer para que el joven, mi hijo, mi hija o este muchacho pueda ir a la misa? Se tiene que meter un valor más grande que el fútbol, un valor más grande, de tal manera que este muchacho o esta muchacha le agarre interés, le agarre cariño. Podemos decir, las dos cosas son buenas, el fútbol y la misa, pero entonces tiene que hacer una opción. Y entonces, si yo quiero que vaya a la misa, yo tengo que mostrar a la misa como algo más grande que el fútbol, como algo superior, como algo más bueno, si se quiere decir. Y entonces, ese es solamente el inicio, meter un valor más grande con el otro valor. Y luego, entonces, repetirlo constantemente.